usurpador nos puede resultar escandalosa, pero no hay otra forma de definir a la persona que ocupa un lugar que no le corresponde. El gran problema es que vivimos esto cotidianamente y tal vez ni nos damos cuenta. La pregunta que tendremos que hacernos honestamente es, ¿estamos ocupando el lugar que nos corresponde? Conocer los tristes casos de los ninis, que en México los conocemos como que ni trabajan ni estudian, que habían fracasado en sus exámenes de universidad y como no trabajaban decidieron optar por el ministerio. El asunto obviamente no es el mejor de los casos, pero esto también nosotros lo vivimos constantemente en la sociedad. Nos quejamos de personas que no deberían de estar en algunos lugares públicos, o de médicos que no tienen el tacto para atender a las personas, o de promotores que cuidan a la gente. Sin embargo, también lo tenemos en la iglesia. Y esto es lamentable de decir porque esto causa terribles desperfectos. En la palabra de Dios encontramos implícito uno de estos problemas. Encontramos el caso de Herodes y Caifás, o Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes de ese entonces. El primero de ellos, Herodes, era idumeo, tanto así que se tuvo que casar con alguien de ascendencia asmonea para tener alguna legitimidad del trono. Sin embargo, él no era el verdadero rey. El rey de reyes y señor de señores era el Mesías, Jesucristo. Sin embargo, muchos lo vieron con sospechas de que pudiera ser el Mesías Herodes, y entonces cuando llegó la noticia de los magos de Oriente buscando al recién nacido rey, ellos se turbaron, porque creían que posiblemente este hombre era aquel. Por el otro lado encontramos a Anás y a Caifás, que eran saduceos, que no eran merecedores ni tampoco tenían derecho al sacerdocio. Y entonces vemos cómo estos dos lugares, usurpados por personas que no eran adecuadas, que no eran correctas, venían ocupando los lugares de Jesucristo, Herodes, y por el otro lado, Anás y Caifás, el de Juan el Bautista. Juan el Bautista, como el verdadero sacerdote, fue el que ungió al rey, en este caso al Mesías. Y esta escena nos demuestra quiénes eran los verdaderos promotores que Dios había dispuesto para estas intenciones. Aquí el gran problema es que no nos damos cuenta del terrible error y gran perjuicio que se causa por causa de estas personas que usurpan lugares que no les corresponde, que no son llamados. Y hablemos en primer lugar de la vocación. Cuando hablamos de que no tienen vocación, decimos que no son llamados. Ahora, no quiero, por supuesto, que esto se malentienda. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ungimiento para el ministerio, pero me refiero a aquellos que tienen que presidir, aquellos que se tienen que hacer cargo de otras personas, de algunas congregaciones, y que por causa de su mal trabajo, por causa de no tener vocación, causan tremendos perjuicios y destrozos. Encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículos 14 al 18, lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Y termina diciendo en el versículo 18, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Esto habla de vocación. No todos somos llamados para lo que pretendemos ser. Ocupamos lugares que no nos corresponden. El segundo de los puntos, en consecuencia, es que no se tienen resultados espirituales. Ahora, atención, no quiere decir que no tenga resultados, porque cuando se toma la iglesia como un negocio, obviamente se obtienen resultados, aunque carnales. Si nosotros pensáramos que los resultados avalan lo que estamos haciendo, entonces tendríamos que cuestionar a Jeremías, que no tuvo ningún seguidor, o a Juan Bautista, que pierde la cabeza literalmente por causa de ser fiel a su vocación. Así que no,
los números ni los grandes seguidores nos avalan acerca de esta vocación que deberíamos de tener. Más bien, estos resultados avalan lo que Paul Washer dice, que son personas carnales que tienen que usar después medios carnales para continuar con esta gente trabajando en estas iglesias. Así que no es lo mismo ser proselitista a ser adeptos a una persona y no haber vidas transformadas. En tercer lugar, cuando hablamos de los problemas de la usurpación, tenemos que decir de los problemas que significan en la rueda social. Cuando hablamos de la rueda social, hablamos de que hay dos grandes problemas que suceden en la usurpación. Uno, el peligro o el asunto del lugar que no es ocupado. El lugar que no es ocupado porque esta persona se fue a otro lugar. Y entonces la rueda social deja de funcionar y se descompone. O el segundo, por no ocupar su lugar, ocupa uno que no le corresponde. Y es peor el daño es doble. Así que tendríamos nosotros que verificar si efectivamente estamos nosotros en el lugar correcto y no estamos siendo usurpadores o usurpando funciones en la iglesia. Qué trágico es ver en la sociedad los grandes problemas que causa este tipo de personas. Pero qué trágico es en la iglesia mirar lo terrible de la usurpación cuando no hemos sido llamados para ciertos deberes, para ciertas labores que pretendemos. Ojalá en Dios esperamos que podamos nosotros revertir como generación esta tendencia. Nuevamente les agradecemos mucho por poner atención a este video. Les pedimos que le den me gusta, que lo compartan, pero también que comenten. Nos interesa saber qué piensan con respecto a este tema que es importante y que a todos nos afecta. Les pedimos entonces que dejen su comentario, que lo seguiremos muy de cerca y con mucha atención. Que Dios les bendiga.